Hola amados, aquí estamos nosotros transmitiendo nuestro servicio online. Sei que ustedes já estamos, eu sei que estamos juntos já na alabança, sei que estamos juntos em oração e agora quero, em nome de Jesus, entregar-te uma palavra que eu creio firmemente que sale do coração do Senhor para tu coração. O tema da mensagem dessa prédica é tomados por sorpresa. Todos nós outros sabemos que estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo que é diferente de todo lo que nós outros hemos vivido hasta esse momento. Sin embargo, é um tempo de crescimento. E eu quero começar profetizando que nós outros vamos seguir adelante, porque nós outros creemos quando o Senhor Jesus nos avisou todo isso. E disse em Lucas 11:36, orem para que escapem. E nós outros estamos orando e creemos que o Senhor já está a guardar-nos e vai seguir guardando a nós outros, em nome de Jesus. Sin embargo, esse tema tomados por surpresa é porque nós outros hemos recebido tantos avisos do Senhor e muitas vezes não estamos listos. Por favor, ponga sua atenção nesse vídeo. Amados, en función de esta pandemia producida por este virus, es que hoy estamos viviendo una crisis mundial. Hace pocos meses nadie pensaba en algo así. Como vivo en el estado de la Florida, anualmente pasamos por la temporada de huracanes. Y me recuerdo que fuimos totalmente sorprendidos por el huracán Katrina. Y el huracán Katrina fue una tempestad tropical que alcanzó la categoría 3 en tierra firme y categoría 5 en el océano Atlántico. Los vientos del huracán alcanzaron más de 280 kilómetros por hora y causaron grandes daños materiales en la región del litoral sur de los Estados Unidos, especialmente alrededor de la región del litoral de New Orleans, el 28 de agosto del 2005, donde más de 1 millón de personas fueron evacuadas. El huracán pasó por el sur de la Florida, causando alrededor de $2 billones en daños materiales y causando 1.836 muertes directas. Escuché una entrevista a una autoridad decir que en 30 años de trabajo siempre decía que estábamos listos, pero también reconocía que no estábamos listos para lo inesperado. De la misma forma, otros fenómenos han ocurrido, como por ejemplo cuando ocurrió una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los continentes bañados por el Océano Índico, lo que causó la muerte de más de 230.000 personas en 14 países diferentes e inundó comunidades costeras con olas hasta 30 metros de altura. De una manera o de otra, estos fenómenos tomaron por sorpresa a estas poblaciones. Y estoy hoy para avisar que existe un evento de proporciones mucho más serias y definitivas que está por acontecer en cualquier momento. En Mateo 24:39. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero hacer una comparación en ese momento. Con tantas catástrofes que nosotros hemos pasado y con un aviso tan serio que es exactamente el regreso del Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿estamos listos o vamos a ser tomados por sorpresa? En Lucas 17:24 dice, porque como el relámpago que resplandece, ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. La gran pregunta, mis amados, es ¿por qué muchos serán tomados desprevenidos si hace tanto tiempo somos alertados? Y la palabra
contesta en Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Repito, tomaron sus lámparas, sin embargo, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué palabra tan dura. No los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A dónde estás en tu casa? Por favor, ponga su atención y repita una oración dentro de ti, dentro de tu alma. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra viva, Señor. Entonces te pido que tu palabra pueda, Señor, venir y hacer en mí morada. Que esa enseñanza, Señor, sea para mí una transformación, para que se transforme en vida, en mi vida. Amén y amén. Amados, el Señor Jesús usa esta parábola para ejemplificar su venida. Trae como principal advertencia la necesidad de estar preparados para tal. Y deja muy claro que la preparación es una actitud individual. Nosotros tenemos que entender que todos esses sinais que nosotros estamos experimentando, esos son avisos del Señor. El Señor Jesús está regresando. Y la gran pregunta es: ¿estamos listos o vamos a ser tomados por sorpresa? En Romanos 14:12 nos advierte: así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá de dar cuenta de sí mismo a Dios. Es individual. Y entonces, a veces poderíamos preguntar: si nosotros sabemos, si nosotros oímos, si nosotros escuchamos tanta prédica, tanto aviso, ¿por qué nosotros no nos preparamos? El primer punto. Aquí dice que las vírgenes que estaban listas es porque ellas eran prudentes. ¿Y qué significa ser prudente? Neste caso, ser prudente es tener fe. Déjame explicarte. Las vírgenes prudentes creyeron que el esposo vendría. Él prometió. Y entonces eso produjo una vida vigilante. Eso no significa que alguien me molestó, estoy enojado con una persona de la iglesia, no me gustó de la manera del cántico de la alabanza. No tiene nada que ver con eso.
Nada. Es porque yo creo que el Señor Jesús va a regresar. Y entonces eso produce en mí una vida vigilante, porque creo. Y vea qué cosa tremenda. La falta de fe, cuando no lo creo. Y cuando hablo en fe aquí, no es apenas tener un conocimiento. Sí, yo sé que Jesús va a regresar. No, no es eso que estoy hablando. No, Jesús va a volver. No, no es eso que estoy hablando. Es una fe que produce una acción, una actitud. Yo creo, entonces yo paso a tener una vida vigilante. Las insensatas, las locas, no lo creyeron. Aquí dice, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. ¿Y por qué no tenía aceite? Porque pensaba, no, eso no es ahora, eso va a ser después. Quiero leer algunos textos muy preciosos para ayudarnos a entender más. Porque ese problema no es un problema de hoy, del siglo XXI. No, eso desde los tiempos bíblicos. Segundo Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Vean, mis hermanos y mis hermanas, que aquí en el tiempo del apóstol Pedro, había gente que decía, ¿a dónde está el regreso de Jesús? Porque todo está lo mismo, nada ha cambiado. Y en el capítulo 3, versículo 8 dice, el apóstol está diciendo, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras y que en ella hay serán quemadas. Qué cosa tremenda, amados. Desde el tiempo del apóstol Pedro ya habían personas que no estaban listas y que incluso dudaban si el Señor Jesús iba a regresar o no. Y el apóstol está haciendo una exhortación, nos acordando que para el Señor un día, 1000 años, un día. Eso no significa que nosotros vamos a estar teniendo una vida con falta de fe, con falta de prudencia, siendo como un loco, viviendo como un loco. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos discípulos de Jesús, y debemos tener una vida de discípulo siempre listos para cuando el Señor Jesús regresar, puedan nos encontrar, como dice la palabra, íntegros. La segunda cosa muy importante, el segundo punto, es que aunque muchos crean, piensa, yo creo que el Señor Jesús está demorando, está tardando. Mateo 25:5 dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vea qué cosa tremenda. ¿Por qué pensaban que el Señor Jesús estaba tardando? Cabecearon. ¿Qué significa eso? Estaban durmiendo, estaban desatentos. ¿Cuántas veces cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, cuando nos convertimos, cuando somos bautizados en las aguas o en el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos tan contentos, estamos leyendo la palabra, estamos orando, estamos todo el tiempo entendiendo que nosotros debemos caminar en el Espíritu, llenos del Espíritu? Sin embargo, muchas veces, porque pensamos que las cosas no están cambiando, la rutina de la vida nos hace, como aquí se dice, cabecear, dormir. Y eso hace con que poco a poco possamos a esfriar nuestra fe. Poco a poco.
es como el aceite que se va drenando, que se va indo sin hacer una reposición. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Por qué muchos no están listos? ¿Por qué si el Señor Jesús regresase en el día de hoy, muchos iban a ser tomados por sorpresa? Porque no mantienen las lámparas llenas de aceite. La palabra en griego aquí para aceite es elaion. Y muchas veces esa palabra es utilizada para el aceite de la unción. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, muchas veces cuando uno va a predicar o cuando va a hacer un trabajo para la iglesia, ora un poco más, pide al Señor para que pueda estar listo y preparado. Aquí no está tratando de eso. Aquí está tratando que nunca te falte el aceite de la unción sobre tu cabeza. Siempre listo, siempre lleno del Espíritu Santo. Saben, amados, todas las vírgenes tenían lámparas, todas. Y aquí no trata del aspecto visual de las lámparas. Las lámparas podían estar limpias, bonitas, etc. Sin embargo, si estaban sin aceite, las lámparas estaban inoperantes. Y aquí tengo una pregunta para usted. ¿Eres tú un discípulo de Jesús operante? Porque nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu. No podremos jamás ser una iglesia, un templo del Señor. Nuestra casa ser una iglesia viva. Nuestra vida ser una vida victoriosa. Si nosotros no estamos llenos del aceite del Espíritu. Las lámparas eran el exterior. El aceite era el interior. ¿Qué significa eso? Saben, amados, nosotros podemos arrodillarnos y no someternos. Por fuera estamos de rodillas. El punto es cómo estamos adentro. Me acuerdo hace muchos años. Yo era un joven y estaba asistiendo a una conferencia y el pastor predicaba y había mucha gente. Y un niño resolvió quedarse de pie. Y su mamá le decía, toma asiento. Y él desobedecía. Y ella decía, toma asiento. Y él desobedecía. Y yo estaba cerca, estaba escuchando ahí la conversación. Y una hora que ella habló un poquito de una manera que yo no conseguía oír, pero en su oído. Y parece que eso sí surtió efecto. Y él tomó asiento, sentóse, ahí estaba sentado. Pero escuché cuando él estaba ahí y dice, por fuera estoy sentado, sin embargo por dentro estoy de pie. Entonces, amado, ese es el punto. Porque servimos a un Dios que no ve solamente el exterior, sino ve el interior, lo que pasa aquí dentro de nosotros. Ese es el Dios que nosotros servimos. Nosotros podemos cantar mucho y no alabar, no adorar. Nosotros podemos ir a la iglesia y no ser iglesia. Podemos estar en un grupo, pero no ser templo del Espíritu Santo. Con esas vírgenes, por fuera parecía todo igual, igualito. Ambas tenían lámparas, pero a la hora de la prueba, lo que tenía dentro de las lámparas es lo que hizo la diferencia. Y aquí tenemos que hacer una pregunta a nosotros. ¿Qué es que nosotros tenemos adentro de nosotros? Ese es el punto que el Señor está en ese momento mirando a ti y a mí. Cuarto y último punto. Tenemos que aprender a vigilar. En Mateo 26:40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, no pudieron velar o vigilar conmigo ni siquiera una hora. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que el contexto de ese texto era cuando el Señor Jesús estaba orando
en el jardín y hacía falta pocas horas para que ele pudiera ser llevado a la cruz. E ele estava pedindo suporte. Ele estava pedindo que seus discípulos pudieran soportar em oração, estar junto com ele. E ele estava dizendo: eu quero que ustedes velen junto comigo, vigilen junto comigo. E lo que passava, os discípulos se dormiam. E qual foi o resultado de tudo isso? Poucas horas depois, quando o Senhor Jesus foi aprisionado, llevado a la cruz, os discípulos não estavam listos para isso. Os discípulos estavam listos para milagros, para maravilhas, para ver ciegos sendo sanados, muertos serem ressuscitados, pero não estavam listos para uma coisa tão forte, uma prova tão forte. E o Senhor Jesus estava dizendo: nós necessitamos vigilar e orar. E esse é um momento para isso. É um momento que todos nós outros temos que entender. E você que vive em Florida, sabe que quando nós outros passamos por uma temporada de huracanes, temos que estar preparados. Quando oímos que o huracán se dirige a nós, que está vindo para nossa cidade, escuchamos toda hora os noticieros que estão dizendo, que estão comentando, que estão ensinando, que podemos fazer, que não devemos fazer. E então, ¿qué pasa? Cada casa trata de se preparar, trata de se estar lista para esse evento. Muitos compram comida, alimentos e muitas coisas que são necessárias para isso, porque não sabemos o que vai passar. Se cerram todas as ventanas, todas as portas, põem seus paneles, todos estão listos aí, todos estão preparados para isso. E aqui vem a pergunta mais forte desse momento, dessa prédica: nossa casa, nosso hogar está listo para a venida, para o regresso do Senhor Jesus? Sabe, amado, el que vigila é aquele que, quando vê os tempos formando-se, prepara sua casa. E aquele que não vigila, el que não cree em los avisos. Por mais que vengan avisos, não creen em los avisos. Quero concluir. Todo isso que estamos passando é uma pequena e amorosa sacudida de Deus. É o que quero dizer. Todo isso que estamos passando é uma pequena e amorosa sacudida de Deus. O Senhor Jesus está dizendo à sua igreja: desperta, despierta, despierta. Se tu estás em tu casa com tu família, se pode dar uma sacudida em alguém que está aí. Dele: desperta, desperta, esse é o tempo, desperta. Por que Ele está dizendo isso para nós outros? Para preparar-nos para a venida do Senhor Jesus. A insensibilidade nos deixará desprevenidos para esse tremendo evento. Em 1 Juan 2, 28 diz: e agora, hijos, permanecer en Él, para que quando se manifieste, tengamos confiança e não nos apartemos de Él, avergonzados em sua venida. E eu quero terminar todo isso profetizando em tua vida e profetizando na vida da igreja. Nossa igreja, por lo contrário, ao invés de uno aislar-se, salir, apartar-se, nós outros hemos visto algo tremendo. Os grupos de edificação que se reúnem uma vez a semana, muitos grupos estão se reunindo quase que a diário. Todos os dias estão se reunindo para orar. As mulheres, grupos de homens, todos estão se reunindo. Todos estão juntos, orando um por el outro, cuidando um del outro. Vida com vida. É proibido deixar um hermano hambriento. É o momento de estar junto mais que nunca. E eu quero profetizar
que para nosotros está valiendo esse despierta. Para nosotros está valendo esse momento de decir, es tiempo, levántate. Levanta a ti y tu casa y tu hogar, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar diciendo que nosotros vamos a salir de todo eso fortalecidos y más parecidos con el Señor Jesús. Que el Señor Jesús bendiga tu casa, tu familia, tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.